Dios les bendiga. La Iglesia de Dios Mission Board, Oasis de Restauración en el sector Vista Alegre de Río Piedras, sus pastores Obed Santiago y Migdalia Rodríguez y esta su hermana Mirna, damos la más cordial bienvenida a nuestra escuela bíblica. Estaremos estudiando la lección 23 del expositor Senda de Vida bajo el tema Dios alienta a su pueblo. El pasaje bíblico a considerar se encuentra en el capítulo 2, versos 1 a 9 del libro del profeta Ageo. Los objetivos para este estudio son los siguientes. Número 1, conocer que el descuido de la vida espiritual tiene consecuencias. 2, valorar la obra de Dios y la prioridad de la misma sobre otras cosas materiales y personales. Y 3, ser motivados a trabajar para Dios. El pensamiento central. Quien procura servir a Dios será alentado por Él. Texto áureo. Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo 2, verso 7. Pasaje bíblico impreso. Ageo capítulo 2, versos 1 al 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A manera de introducción al estudio, es necesario destacar varios puntos de importancia acerca del profeta y del contexto histórico en que se desarrolla su ministerio. Ageo, autor del libro de los profetas menores que tiene su nombre. El nombre Ageo proviene de la palabra hebrea que significa fiesta o festivo. Es el primero de los profetas posteriores a la cautividad, junto a Zacarías y Malaquías, que ministraron en Jerusalén después del regreso del exilio en Babilonia. En lo que se refiere al contexto histórico, el templo fue destruido en el año 586 a.C. por el ejército de Nabucodonosor, quien llevó cautivos al pueblo judío a Babilonia. Ya en el 538 a.C., Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia y decreta un edicto que permite a los judíos regresar a Jerusalén del exilio de 70 años con instrucciones de reconstruir el templo. Eso se encuentra en Esdras capítulo 1.
El remanente regresa de Babilonia, restituyen las fiestas y echan los cimientos del templo, pero debido a la oposición de vecinos hostiles, se desaniman y descuidan su objetivo e invierten las prioridades, dejando el trabajo de reconstrucción del templo interrumpido durante 16 años. Dice Ageo capítulo 1, versos 3 y 4. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué ustedes viven en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? En el libro histórico de Esdras, los capítulos 4, 5 y 6, se hace referencia al mensaje profético de Ageo durante la reconstrucción del templo en Jerusalén. Esdras 4:24 dice de la siguiente manera: se detuvo la construcción del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año de reinado de Darío, rey de Persia. En Esdras 5:1 lee de la siguiente manera: en ese tiempo los profetas Ageo y Zacarías profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Y Esdras capítulo 6, verso 14 dice: así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías. El contenido del mensaje del libro de Ageo es uno desafiante y de esperanza ante los retos que representan las circunstancias adversas. Es una invitación a la obediencia a la soberanía de Dios. Es una invitación a establecer prioridades de acuerdo al llamado de Dios a servir, a escuchar atentamente la voz de Dios y lo que nos ha encomendado que hagamos en el quehacer del reino. En el enfoque para este estudio se estarán considerando el capítulo 2 del libro de Ageo y se pondrá especial atención al mensaje de aliento que Dios da al pueblo a través del profeta, a fin de poner manos a la obra a la reconstrucción del templo. En el año 538 a.C., los persas conquistaron Babilonia. El rey de Persia liberó a todos los cautivos babilonios. Animó a muchos a volver a su patria, entre ellos a los judíos. Ciro, rey de Persia, dijo: Yahvé, el Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado construirle un templo en Jerusalén, en Judea. Aquel de vosotros que pertenezca sin mezcla al pueblo judío, que Dios vaya con él. Que se marche a Jerusalén de Judea y construya el templo de Yahvé, Dios de Israel. Pero volver a una tierra que sus abuelos habían abandonado hacía décadas era todo un desafío. Y muchos judíos que habían triunfado en la vida se quedaron en Babilonia. Solo los más aventureros y los más profundamente religiosos se fueron a Jerusalén a reconstruir el templo.
En cuanto llegaron los exiliados, se empezó a trabajar en el segundo templo. El libro de Ezra describe la emoción que invadía el ambiente. La gente contribuía con dinero para los albañiles y carpinteros, y para comida, bebida y aceite para los hombres de Tiro y Sidón que traían cedro del Líbano por mar con el permiso del rey Ciro de Persia. Los sacerdotes, con sus ropajes, avanzaron con trompetas y los levitas con címbalos para loar a Yahvé. Y luego todo el pueblo se unió en un grito de alabanza porque se habían puesto los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes mayores y los jefes de familia que habían visto el primer templo lloraban, pero otros gritaban de alegría. Pero el templo era la única fuente de alegría para los que habían regresado. El resto de su mundo era bien triste. Los únicos habitantes de Judea que habían quedado atrás, cuando los babilonios los invadieron, eran los campesinos más pobres. En esos momentos sus descendientes estaban a punto de morir de hambre y luchaban para arrancar alimentos a la tierra. Los únicos que vivían cerca eran extranjeros, que habían sido obligados a establecerse en Israel tras el exilio de las tribus israelitas del norte. Los extranjeros hacían lo que podían para evitar que los que habían regresado pusieran el pie en Jerusalén, porque les veían como rivales por el control de la región. Pero lo peor que tuvieron que soportar los que habían regresado era que su patria ancestral, Jerusalén, estaba arrasada. La ciudad de Jerusalén aún está en ruinas. La gente que vuelve a vivir en la zona de Jerusalén se instala en los edificios de piedra que quedaron en pie desde los tiempos de la destrucción babilónica. Y al cabo de un tiempo, la gente perdería la esperanza y se conformaría con una vida de descontento. Pronto, incluso la construcción del templo se fue parando, por culpa de los conflictos entre los que habían regresado y los extranjeros. Para comenzar el análisis bíblico, vamos a ir primeramente al capítulo 1, versos 2 al 15 del libro de Ageo, donde vemos que Dios les envía a los líderes y al pueblo un mensaje de exhortación a levantarse, a cobrar ánimo y a reconstruir el templo. Como ya se ha mencionado anteriormente en lo que es el contexto histórico de este pasaje, vemos que habían transcurrido 16 años desde que se habían echado los cimientos del segundo templo. Ellos comenzaron la obra, pero lamentablemente los trabajos se habían detenido por diferentes razones y la actitud del pueblo era de indiferencia y de postergación. Así que en los versos 2 al 6 vemos que conocer que el descuido de la vida espiritual tiene consecuencias es importante. Y dice así en los versos 2 al 6. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor.
Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Por otro lado, en los versos 7 al 11, vemos que es importante valorar la prioridad de la obra de Dios sobre otras cosas materiales. Y dice así: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Entonces, los versos 12 al 15 nos hablan de que es necesario tener disposición, el querer como el hacer para el trabajo del reino, aún en tiempos de dificultad. Y dice así: entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió a Dios. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dijo al pueblo el siguiente mensaje: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó entusiasmo en Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y en Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios, y comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. En el libro de Ageo, en el capítulo 2, los versos 3 al 4, vamos a estudiar un mensaje de aliento en medio de la adversidad que estaba viviendo este pueblo que había retornado del cautiverio de Babilonia y había regresado a Jerusalén. Y dice en los versos 3 y 4 del capítulo 2, dice de la siguiente manera: di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Algunos de ustedes recuerdan esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. De manera que aquí podemos ver que Ageo hace un llamado a los ancianos, más bien Dios a través del profeta Ageo, hace un llamado a los ancianos que habían conocido el templo antes de haber sido destruido, para que lo compararan con las ruinas que ahora habían. El contraste
entre lo que había sido y lo que ahora era. Era un medio para provocar interés en su reedificación. Quienes no lo conocieron no podían sentir afecto hacia él, porque nadie puede amar lo que nunca ha visto. Quien no conoce a Dios es imposible que le ame. Aquel que nunca lee la Biblia es imposible que tenga cariño hacia ella. Y el que nunca asiste a la iglesia jamás se interesará en ella. Los que nunca se han identificado con la obra del Señor tampoco sentirán afecto hacia ella. Este comentario de nuestro expositor Senda de Vida me gustó mucho y dice también lo siguiente. La participación de los ancianos que habían conocido el templo en todo su esplendor era fundamental para animar al pueblo a no conformarse con las ruinas que ellos veían. Siempre se necesita en la iglesia aquellos que han conocido la obra de Dios en su genuino apogeo, no para gloriarse en ello ni descansar en laureles pasados, sino para provocar cambios en las nuevas generaciones, aún en momentos difíciles como los que estamos viviendo ahora. Quienes han presenciado verdaderas manifestaciones de Dios, genuinos avivamientos, derramamientos gloriosos del Espíritu Santo y operaciones extraordinarias de los dones espirituales, son indispensables en la iglesia cuando está perdiendo su fuerza espiritual. Y el Señor dice y promete, yo estoy con ustedes. Siempre Dios ha insistido en acompañarnos, en estar con nosotros, en darnos nuevas fuerzas. Por lo tanto, tenemos que permanecer de pie, no importando las circunstancias que estemos viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía de la presencia de Dios con nosotros y en nosotros. Llamado urgente a esforzarse en la restauración del templo. Ageo 2, 4-5. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Mi espíritu estará entre ustedes, así que no tengan miedo. Nos podríamos preguntar, ¿por qué la insistencia de Dios? ¿Por qué era necesario que el templo fuera reedificado? ¿Qué promesas de Dios motivan a trabajar por la obra? Veamos qué dice Ageo 2, 7-9. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Ageo alentó a los líderes y al pueblo con el mensaje de Dios que revelaba que la gloria de este templo sobrepasaría la del anterior. Lo más importante del templo es que la presencia de Dios habite en él. Alrededor de 500 años después, se cumple esta profecía. Jesús entraría por los atrios de ese templo. Dios concede tesoros mucho mejores que el oro y la plata y las piedras preciosas. Y se refiere a la gloria de la redención obrada por Cristo. La gloria del nuevo pacto en la sangre redentora de Cristo es mucho mayor que toda la magnificencia del primer templo que en los rituales mosaicos señalaban el sacrificio perfecto de Cristo. Y daré paz en este lugar. ¿Cómo? A través de Cristo.
El reino de Dios aporta paz entre el hombre y Dios. Trae reconciliación porque el hombre, el ser humano, estaba enemistado con Dios. Y a través del sacrificio vicario de Jesucristo, obra redención y paz entre Dios y el ser humano, pero también la paz entre los seres humanos. Así que el sentido de la paz, shalom, se refiere tanto a la paz en sí como a una ofrenda de paz obrada en el sacrificio de Cristo. Para terminar, vamos ahora a la aplicación y consejo de la palabra de Dios para nosotros. A pesar de todas las convulsiones y adversidades que la Iglesia ha pasado a lo largo de la historia y que continuamos sufriendo hoy, la palabra de Dios permanece inconmovible y nos exhorta, como bien lo dice Mateo 24:35, amparados en que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ante un futuro que para muchos es incierto, no obstante, para los que hemos creído en Dios, esperamos en el cumplimiento de sus promesas que son fieles y verdaderas. De manera que no podemos ignorar que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Somos posesión adquirida por Dios, somos sellados por el Espíritu Santo, somos de su propiedad y podemos descansar seguros aguardando firmes el cumplimiento de sus promesas y que su presencia siempre estará con nosotros, ahora y en el porvenir, con la seguridad en nuestros corazones. Hoy somos el templo de Dios. 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué le reveló Jesús a la samaritana? Juan 4, 19 al 24. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hoy, como templo del Espíritu Santo y ante el momento de tempestad que enfrentamos, Dios nos recuerda a través de esta palabra que sus propósitos para con nosotros como agentes del reino continúan. Nos exhorta a que si hemos desmayado, nos levantemos, a permanecer firmes, amparados en su palabra y en pie, porque no estamos solos. Él garantiza su presencia en nosotros y con nosotros. No es con nuestras propias fuerzas humanas, sino con su espíritu. El llamado sigue en pie. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Mi espíritu estará entre ustedes, así que no tengan miedo. Y terminamos con este pensamiento y con este pasaje bíblico de Romanos 8, 35 al 39. Y el pensamiento es, por tanto, que nada impida cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida en el trabajo de reino. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre,
o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Adelante, mi amado y amada. Dios les bendiga.